Bueno, vamos a largar. 8:15. Vamos a continuar donde dejamos la otra vez. ¿Se escucha bien ahí? Hacemos la prueba de sonido. ¿Se escucha bien? De 10. Perfecto. Gracias, Susana. Bueno, ahora sí. Les decía, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Ahí terminé de entrar los que faltaban. Ya estamos entrando en el cuarto pasado de lo que es la cursada y vamos a continuar con lo que empezamos la clase pasada, que era básicamente el comienzo de lo que había sido, o lo que sigue siendo, pero por lo menos lo que había sido en sus orígenes, el positivismo criminológico. Vamos a hablar un poco de quiénes eran principales exponentes, entre otras cuestiones que comenzamos a hablar, era toda la influencia que había tenido cada uno de ellos, y en especial cuando empezamos a hablar del positivismo criminológico y dimos sus características principales, cuáles eran las que aportaban o las que empezaron a aportar a la criminología como disciplina. Esperen que sigo metiendo gente, ustedes no saben lo que es darles la clase y ir metiendo gente. Para colmo eso en las comisiones juntas, no sé si están viendo la gran cantidad de gente que hay. Ahí está. Una banda. Todavía no empecé a grabar. Cuando vean que no estoy grabando, a ver, me acuerdo. Ahí está. Como les decía, para retomar y que les quede grabadito. La idea central es continuar hablando un poco de lo que fue el comienzo o la importancia del positivismo lógico. Y en la última clase, si mal no recuerdo, lo último que hicimos fue hablar de las características que aportó o las que tenía el positivismo criminológico, aportándole a la criminología como ciencia, desde otro punto de vista, cuáles eran las críticas incluso que recibió. Me quedé corto con las críticas y que en realidad es algo que vamos a ver después con posterioridad cuando agarremos varios autores, en especial Ferrer, Garófalo y algunos más que vamos a ver ahora para que después puedan comprender por qué estas ideas son tan influyentes y tan importantes en el ingreso a la Argentina, y justamente estas ideas
provocaron de alguna manera la creación de muchas leyes que hasta hoy nos siguen. Lo cierto es que entre todas las críticas que esto ha tenido, ahí está, los veo absolutamente a todos, ahora sí, los tengo a todos en cuadraditos chiquitos. Lo único que sí les digo, obviamente a los que tienen camarita, recuerden, porque ahora son muchos, recuerden que pongan su nombre, porque el otro día me volví a saltar, cuando hacía mi listado de los presentes, me volvió a saltar solamente el nombre del celular, no el nombre y apellido de la persona. O el nombre del celular y el nombre de la persona. Recuerden ponerse el nombre y el apellido y poner el presente abajo, así llamen. Simplemente con el presente me queda quién puso el presente. Bueno, eso estaría. ¿Se está grabando? Sí. Ahora sí, no paro. Hasta las 9:30, si tenemos una horita full con esto. Una de las cuestiones más importantes que decía el otro día, que tenía que ver con los aportes que había tenido el positivismo criminológico como corriente a la criminología como ciencia, tenía que ver con la política criminal y las críticas que se les hacían al positivismo. En realidad, habíamos visto, o por lo menos hablamos, de 8 principales conceptos y figuras destacadas, entre las que tenían que ver Lombroso, su teoría del delincuente nato, la teoría del criminal loco, lo del medio social, lo del positivismo o determinismo biológico, que esto también hice la analogía de lo que después en la Argentina, de una manera un poco más remozada y analítica, vamos a ver en el estudio del caso. Y de hecho, uno de los trabajos prácticos que van a hacer tiene que ver sobre el caso de Santo Bodinos. Este determinismo psicológico, lo que llevaba a la persona a delinquir, para esta primera parte de positivismo, esta génesis de la estructura del positivismo criminológico, 2 cosas son importantes para que retomemos el camino de la clase, que tiene que ver con recordar, en especial, que el positivismo criminológico influyó de una manera muy importante en esa época en lo que fue la política criminal, y desde ese momento hasta hoy, 2024, sigue influyendo. Porque el positivismo criminológico, en base o en relación a la política criminal, siempre va a argumentar que la pena, el castigo o aquello que merece la persona que la ley, en definitiva, se vea como se vea el concepto de pena, donde después nos meteremos a hablar de la finalidad de la pena, el tiempo, el castigo, la duración y otras muchas cuestiones más. Debería basarse, establecía en sus orígenes el positivismo criminológico, debía basarse en la rehabilitación y en el tratamiento de los delincuentes en lugar de lo que era el castigo retributivo. El otro día no recuerdo en cuáles de los grupos, si en la comisión 1 o en la comisión 3, si está presente, por favor, que me diga quién es, porque no recuerdo, y buscarlo ahora es como encontrar una aguja en un pajar. Alguien compartió un recorte periodístico, o por lo menos una publicación, de en una época muy atrás el castigo tenía que ver con el origen de la cinta caminadora, lo que hoy hacemos running y nos peleamos por tener una cinta caminadora en una casa. La cinta caminadora en esta época o en esa época o en la época primigenia previa al paso de lo que era el iluminismo con el positivismo criminológico, era tomado como un castigo y los hacían caminar no sé cuánto tiempo. Por favor, si esa persona está presente, que me diga, y si no, que lo comparta, así lo vuelvo y lo paso, porque me pareció excelente. Excelente, sobre todo para hacer un trabajo, para hacer un disparador a un trabajo. No es que ustedes van a hacer un trabajo, yo voy a hacer un trabajo.
Federico, fuiste vos, genial. Subímelo, por favor, así lo comparto. O si podés, hace una cosa, pasa el link al chat de acá, además de volverlo a pasar en el grupo de WhatsApp, que yo lo comparto al otro grupo, pasarlo acá al link pasar el link acá al chat de acá, así el que quiere lo copia. Es muy interesante, es un dato histórico y es muy interesante. La verdad que por favor, cada vez que encuentren cosas así, soy gran coleccionista de ese tipo de historias, de saber un poco el origen de ciertas cuestiones. Bueno, y volviendo al tema que tiene que ver un poco con esto, la política criminal que uno intenta explicar, por ejemplo, cuando agarra, yo hago siempre, de hecho, los laburos que hacemos en la FACO a veces para explicar ciertos artículos del Código Penal, tiene que ver muchas veces con buscar su génesis. ¿Por qué tal artículo está en tal parte del código de determinada manera descripta la figura típica? ¿Cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el Estado, el legislador o la sociedad pretende que se castigue determinada conducta, y si ese castigo tiene que ver con una connotación social, tiene que ver con un pedido social, tiene que ver con una necesidad de que esa persona tenga una retribución, un castigo particular. Y el positivismo criminológico, en sus orígenes, como les decía, en cuanto a la política criminal, arrancó hablando, o por lo menos sosteniendo, que la pena o el castigo a esperar a esa infracción debía ser la rehabilitación y el tratamiento, en lugar de lo que, recuerden, vimos varias clases atrás, habían visto tanto Bentham y Howard que se basaban más en el castigo retributivo. Y recuerden, volviendo a la línea cronológica mucho más atrás, cuáles habían sido las críticas que habíamos tenido o habíamos notado de Beccaria. Entonces, si vamos evolucionando en cómo consideramos la pena, la finalidad de las penas o el castigo como tal, hoy les voy a compartir un libro, la portada de un libro que tenemos en el Colegio de Abogados sobre Cesare Beccaria, que si lo puedo llegar a fotocopiar. Recording stopped. Porque voy a violar ley de propiedad intelectual. Si lo puedo llegar a sacar, paré la pausa para que no quede esto grabado. Si lo puedo llegar a sacar, que es un incunable, porque es de primera edición, y lo puedo escanear, se lo regalo. Se los paso para que lo tengan, porque es un libro que no se consigue ya en ningún lado. Y lo tenemos en el Colegio de Abogados así, como una reliquia. Así que voy a ver si lo puedo escanear y les prometo que se lo regalo. Es un libro que tienen que tener. Lo van a tener escaneadito, pero bueno, algo es algo. No se va a conseguir en ningún lugar. Es una edición especial comentada de Cesare Beccaria de los delitos y de las penas. Recording in progress. Bueno, no lo tiene ni el Museo de Servicio Penitenciario. Así que imagínense. Siguiendo con la temática, me parece que una de las cosas sobre las que uno tiene que pensar, o por lo menos empezar a hacer lo que yo denomino un análisis crítico y analítico de por qué el positivismo criminológico después fue mutando hacia cómo llega a ingresar a América. Recuerden que todavía estamos con grandes autores italianos, cómo ingresa a América y de ahí va bajando a cómo es considerado en Latinoamérica. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Esperen que estoy tratando de ingresar a dos compañeros que me dicen que no se me... Ahí está. Javier. Listo. Continúo. Entonces, para mí, una de las cuestiones que nos llevan a hacer un análisis un poco más profundo
de lo que es la influencia que ha tenido el positivismo criminológico, o por qué mucha gente denomina que nuestro sistema de justicia penal es positivista, tiene que ver muchas veces con las críticas, ¿sí? Partir de las críticas que se le hicieron a esta visión principal o visión originaria de lo que era el positivismo criminológico. Porque a pesar de la influencia, creo que esto lo dije en la última clase, esta corriente, las críticas que recibía era en que era demasiado determinista, es decir, tenía como los caballos de carrera, es decir, que vieron que tienen tapadito acá al costado, miraban solamente, tenían un foco de visión. Esto pasaba exactamente lo mismo. El enfoque de visión que tenían los primeros positivistas criminológicos era sobre la base de una estructura de estudio que se llama el determinismo. Y este determinismo, su enfoque determinista, y la falta de consideración de otros factores distintos, como vamos a ver, sociales, económicos, laborales, los que se imaginen del entorno social, los dejaba de lado. Es decir, había gente que decía, bueno, todo bien con todas las cuestiones que explicas de el hombre, el delincuente nato, sus cuestiones biológicas, hereditarias, pero no estás considerando el factor social en el que la persona nace, el factor económico de la familia en el que el delincuente se crió, o cuestiones mucho más amplias de explicación sobre distintos factores que ingresan a moldear la conducta de la persona que en definitiva termina cometiendo un delito. Entonces, todos esos factores externos que fueron moldeando su conducta son los que a la larga, identificándolos o pudiéndolos identificar a través del estudio de la conducta criminal, hago un paréntesis. De eso se trata que ustedes estén cursando esto y con posterioridad puedan ver en la materia de subjetividad y contexto de encierro, es que ustedes con esta materia puedan identificar a través de estas teorías en alguien de carne y hueso, teniendo una unidad, cuáles pueden ser esos factores determinantes del comportamiento criminal: la resistencia a la autoridad, el desconocimiento de una orden, de un consejo o del cumplimiento de normas intracarcelarias, y cómo con distintas herramientas que van a aprender en la parte de subjetividad y contexto de encierro, van a poder moldear ese tipo de personalidad. Cómo, tomando sus propias falencias, trabajándolas con técnicas y herramientas, podemos cambiarlas, podemos moldearlas y hacer en definitiva que o respeten la autoridad o no realicen determinada conducta. Y eso tiene que ver con un sistema tratamental rehabilitador, más que con un sistema simplemente retributivo del castigo, el encierro, el paso del tiempo, pasar el tiempo sin hacer, o sea, haciendo ocio, es decir, pasar el tiempo sin hacer uso y goce de su tiempo en detención. Todas estas palabras que aparecen en los informes técnicos criminológicos realmente tienen que ver con esta cuestión. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el positivismo criminológico necesariamente sentó las bases para que podamos entender o comprender a la criminología como una ciencia que ya deja de tener un enfoque puntual para ser más amplia, teniendo un enfoque mucho más científico en el estudio de la conducta delincuencial, siendo que no es la única perspectiva que debería tener la criminología, ni la determinista, ni la científica. Entonces, desde este momento, cuando se recibe esa gran crítica de que la política criminal sienta la base de las leyes y va a depender de cómo uno estructure esa mirada de la conducta criminal, las leyes van a ser en definitiva el reflejo de lo que la política criminal pretende que sea lo que se legisle, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, a partir de empezar a comprender y darse cuenta de que hay muchos factores que inciden en la creación de las leyes,
empezaron a surgir muchísimas otras teorías criminológicas que fueron complementando y que fueron criticando de cierta manera estas ideas iniciales. Yo les pregunto como ejemplo, quizás muchos de ustedes son contemporáneos míos, que me asumo el más viejo en este gran grupo de gente, son más de 58, pero estimo y quiero suponer, para no sentirme tan mal, que alguno es cogeneracional mío. Si recuerdan, hace varios años, la ley Bloomberg, hay 8.500 leyes que se han atribuido Somos mucho más nombres jóvenes. de... No, Susana, usted es una señora mucho más joven que yo. Si ustedes recuerdan el momento del país, traten de hacer fuerza, el momento del país de la ley Bloomberg, que salió un año después o mucho tiempo después de que falleciera su hijo Axel, ese año previo, yo no sé si recuerdan ustedes, David, te veo de costado, ahí está. Había todo un tema con los secuestros express, ¿recuerdan? Que no sé quién de Riquelme, creo que era el hermano, el papá de Charly, de Pablo Echarri, igual, un montón, y era todo secuestro express, hasta que sucedió lo que sucedió con el hijo del señor Bloomberg. Entonces, se había sí, puesto tan de sí, moda que los jugadores, se había puesto tan de moda el secuestro express que los jugadores de fútbol usaban autos como los Fiat Uno para movilizarse porque al que viene en una 4x4 lo secuestraban. correcto, fíjate cómo una cuestión social, criminal, había modificado la estructura del parámetro de la comprensión de un delito. Es decir, violaciones siguieron habiendo, y aunque no se hablara en esa época, delitos de contexto de género, homicidios, robos, hurtos, digamos, la media del delito típico tradicional no cambió, sino que lo mediático, fíjense, en esa época, lo mediático y la expansión, acá viene la otra explicación, la expansión tecnológica o la globalización de la información hizo que ese tipo de política criminal realmente en la Argentina tiene un cambio, al punto tal que ciertas cuestiones, ciertas críticas y ciertas movilizaciones hacían que determinado delito que ya estaba, porque el delito expreso estaba legislado, la ley Bloomberg lo que hizo no fue crear un tipo delictual, sino enfocarse en el castigo, en elevar las penas a los fines de que alguien que cometía determinado delito no pudiera acceder a una excarcelación o una salida anticipada, ¿sí? Es decir, hay muchas explicaciones. Por ejemplo, ustedes que conviven más en la provincia de Buenos Aires, y eso fue una modificación a una ley nacional, que de hecho forma parte de una modificación del Código Penal y se aplica a todas las provincias en general. Ustedes que son parte de la provincia de Buenos Aires, también hemos sufrido bastantes cambios en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el 169 del Código de Procedimiento Penal, que es un artículo que durante muchos años se movía mucho a los fines de hacer política criminal, tiene que ver con lo temporal para el acceso a la excarcelación. Donde antes se preveía que los delitos que no tenían una pena máxima de 6 años podían ser excarcelados. Hoy, el criterio es que los delitos que no tengan una pena máxima de 8, ¿sí?, no pueden ser excarcelados. Es decir, se subió el parámetro a 2 años. Entonces, sobre la base de ese parámetro, muchísimos delitos tenían en el Código Penal una pena que no excedía de 6, que no excedía de 6,6, y aún con el agravante, la elevación de 1/3 del máximo, no excedían de 7,6, 7,8, 7,2, 7,4. Entonces siempre había muchos delitos que quedaban. Pero el secuestro de Macri fue muchísimo tiempo atrás. Lo de Scioli no recuerdo, pero lo de Macri fue muchísimo tiempo atrás. Fue al principio, me animaría a decir que fue casi al principio y después fue presidente de Boca. Y lo de Bloomberg no fue hace relativamente tanto. Sí, hay cuestiones que uno las tiene que pensar
de cómo impactan o cómo influyen, y era lo que hacían estos tres primeros exponentes de los que les mencioné la clase pasada, tanto Lombroso como Ferrio y Garófalo. No por algo, al igual que Beccaria, italianos, estos tipos planteaban en una época muy subjetiva, que siempre tiene que ver con el traspaso entre mediados de 1850 al 1920, al 1915, al 1910, pero digamos, finales del 1800, comienzo del 1900. Ustedes piensen que estas críticas que se están haciendo en la Italia de esa época, ¿qué estaba pasando en Argentina? Como siempre digo, y ya estamos hablando de pasado rosas, ¿sí? 1850, con una constitución de 1853 en la Argentina, con una conformación de un Estado Nacional que se está asentando, ¿sí? Con la necesidad, por ejemplo, para aquellos que son naturales de acá, naturales de la ciudad me refiero, para nosotros los platenses, que nos gusta decir el diagonal, la pollajería y otras tantas cosas raras, y que somos platenses de pura cepa, lo vamos a ver cuando vayamos al Museo del Servicio Penitenciario. Empieza a nacer esta historia de cómo el castigo tiene que estar dentro de la institución penitenciaria a los fines de controlar el cumplimiento de la ejecución de la pena, o la etapa esta en la cual ya la persona condenada tenía que estar privada de libertad o alejada de la sociedad a los fines de su rehabilitación. Estas ideas que vienen desde la Italia o desde la Europa, entre comillas, moderna para esa época, y fíjense todo lo que ha pasado, nos agarra incluso en algo demasiado importante que también lo van a ver, y es muy interesante que se acuerden de esta clase cuando lo veamos, porque se lo voy a repetir, que en esta época en la que estos tipos están hablando, recuerden, entre el 1850 y el 1920, pasa algo muy importante en este barrio, en esta gran manzana, en esta gran manzana me refiero a la estructura de La Plata. Se funda La Plata, 1882, con y no sé si recuerdan quiénes eran los que construían la ciudad de La Plata, de las 1000 casitas, los inmigrantes italianos, las corrientes masónicas, y la gran inmigración que hay en esa época. Todas esas ideas que venían, o de las que estamos hablando, se empezaron a incorporar, ¿sí? Con determinados. Hay un libro, me compré el fin de semana un libro que se lo recomiendo, de Alconadamo, que habla sobre cómo arranca su recorrido Juan Bucetich en la investigación de un crimen ocurrido a dos chiquitos que matan en ese momento un pueblito que se llamaba Necochea, y junto con el libro de la ciudad de las ranas, que explica muy bien esta coyuntura política detrás de la creación. Lo delictual está presente, el delito está presente. Sí, la ciudad de las ranas es el que explica la fundación de la ciudad de La Plata desde el punto de vista político. Y después está el otro, el de detrás de algo de hierro, termina, no recuerdo bien cómo es el nombre. Salió hace poco, Editorial Planeta. Está muy bueno también, digo, todavía no lo leía, es el de la ciudad de las ranas, sí, donde explica toda esta corriente de investigación, toda esta corriente de explicación de cómo perseguir a alguien desde el punto de vista de su conducta criminal y cómo eso debería o podría influir en determinar que por una conducta una persona es delincuente. Esta manera de llevar a cabo este análisis de la conducta criminal, tanto para Lombroso, para Ferri, como para Garófalo, en esta época para ellos y en esa época para nosotros, implicaba, entre otras cuestiones, recuerden, pensar
en que había determinantes en la conducta. Ya explicamos, y nos vamos a meter después en cada uno en particular, lo que creía Lombroso respecto del hombre delincuente nato, en donde creía que ciertas características físicas de las que ya hemos hablado, y también van a ver mucho cuando vayamos al Museo del Servicio, en la me va a salir esa palabra, le juro. Bueno, cuando me sale. La métrica de los rasgos físicos de las personas, no me va a salir. Es muy difícil para esta hora de la mañana. Todas las características físicas, las medidas, tanto de los ojos, de las mandíbulas, de las orejas, de la cabeza, la circunferencia, el largo de la cara, visto de perfil, la diagonal que iba desde el occipital hasta la punta de la mandíbula, y todas estas cuestiones. Su trabajo fue realmente muy controvertido, mal usado en distintas épocas, pero también sobre la base de toda la crítica, que fueron mucho más que las críticas que los elogios, lo que es destacable dentro de los pocos elogios es que Lombroso contribuyó significativamente al desarrollo temprano, al comienzo, al origen de la criminología ya vista científicamente en búsqueda de la comprensión de la relación que existía entre la biología y la delincuencia. Este trabajo, que recuerden, Lombroso en este caso era mucho más viejo, desde el 35, muere en 1910, tomado por Enrico Ferri, ya considerado él, hablando de la percepción, autopercibido criminólogo italiano. Él fue también uno de los fundadores de la Escuela Positivista de Criminología. Y Ferri camina un escalón o sube un escalón más que Lombroso al determinar que los factores circundantes, es decir, los factores sociales y económicos, ¿qué hace Ferri? Vivo. Toma la crítica originaria del positivismo criminológico, donde criticaba justamente, sí, bueno, está muy lindo, pero dejás afuera los factores sociales. Lo toma Ferri y dice, bueno, pará, tenés razón. Hay cuestiones, dice Ferri, que de factores sociales y factores económicos, que creo, no todos, algunos, dice, desempeñan un papel importante en la delincuencia, pero ¿qué hace? Se centra en la influencia del entorno de la persona, ¿sí?, para comprender el comportamiento criminal. ¿Me explico? No le echa la culpa a la sociedad, no habla de la determinación social y económica de la sociedad, sino de la determinación social y económica del grupo de pertenencia. Esto después lo vamos a ver con profundidad, o lo van a ver con profundidad en otra materia. Pero básicamente él siempre lo ató al círculo íntimo inmediato de la persona que comete ese comportamiento criminal. Y si bien su trabajo se basó en gran medida en todo lo que fue la teoría de Lombroso, en lugar de centrarse, recuerden, Lombroso pone en el podio, en el puesto 1 pone biología delincuencia o biología criminología, estudio de la delincuencia. Ferri, recuerda, en 1850, Ferri fallece en el año de Wall Street, 1929. Su trabajo era enfocarse en la sociología y la psicología para explicar la delincuencia. Entonces, sin despegarse y considerar que la biología era importante para estudiar la conducta criminal, le agrega con estos factores sociales y económicos que es necesario también prestarle bastante importancia a lo que era la sociología como ciencia para estudiar lo social que influía en el comportamiento criminal y la
teología para ver cómo esa influencia del entorno social podía modificar la estructura de conducta o de pensamiento de aquel que lleva o de aquellos que llevan a una persona a cometer un delito. Searle, entre otras cuestiones, lo que planteaba era que, ¿recuerdan cuando veíamos a Bentham y Howard? Ellos hablaban de la reforma del sistema necesaria del sistema penitenciario. Searle toma un poco esas ideas revolucionarias de reforma y plantea la necesidad de una reforma del sistema penal, pero de todo el sistema penal, ¿no? Del país del que se trate, pero teniendo en cuenta todas estas características que influyen en el estudio de la conducta. ¿Para qué? Para prevenir el delito a través de realizar microcambios en la sociedad y en lo que era el entorno de la sociedad. Vamos a hablar ahora después en profundidad también de algunas cuestiones que Ferri aporta para que lo entiendan un poco mejor. Simplemente ahora les destaco que el otro autor de gran importancia en toda esta cuestión del positivismo criminológico cierra con Garofalo, que lo sobrevive 5 años más, muere en el 34, 1934, también autopercibido criminólogo italiano. Garofalo, Rafael Garofalo, debemos mencionarlo porque en este orden se destaca en que hace pura y exclusivamente hincapié en la criminología y en la sociología. Garofalo acuñó, fue el primero, en realidad, este título no se lo saca nadie. Busquen, no se lo va a sacar absolutamente nadie. Fue el primero que habló, que utilizó, que certificó, no les digo que lo registró, pero por lo menos en un estudio historiográfico del primer uso de la palabra criminología como tal, lo hizo Garofalo en su obra Criminología de 1885. Se van a acordar porque fue 3 años después de la fundación de La Plata. La Plata en 1882, en 1885, Garofalo, en su libro Criminología, utiliza por primera vez Yamila, que... No quería molestar, pero uno de los chicos que está, Matías Españolo, está en espera. No tengo a nadie en espera. Mandale, por ahí está en espera, en otro link. Acá no tengo a nadie. Listo, le envío el link El link que dice Comisión 3. La Comisión 3 lo tiene arriba anclado y la Comisión 1 lo compartí hoy. Está dentro de los últimos mensajes. están los datos del perfil del grupo. Ahí la aviso. Okay. También lo anclé. No tengo a nadie en espera. Bien, continúo. Entonces, Garofalo, al utilizar por primera vez este concepto, argumentaba que, y esto a veces discuto, esas discusiones que se pierden, normalmente las pierdo, cuando intento explicarle a alguien qué considero que es el crimen, si el crimen es una conducta, no es una conducta, es un hecho, es una acción previa a un resultado o es en definitiva un resultado, y podríamos estar hablando y discutiendo muchas veces durante mucho tiempo sobre esta cuestión. Lo cierto es que Garofalo argumentaba que el crimen, en definitiva, era un fenómeno social, pero considerado como un fenómeno natural y social. Era, en su génesis, un fenómeno natural, el crimen, que la sociedad debía tratar de prevenirlo y controlarlo. 2 grandes palabras que quiero que subrayen, porque después esto es lo que entra en Argentina
desde la base. Ahí está Matías, ¿ves? Tenía mal el enlace. Hola Lola, muy buen día. ¿Cómo estás? Me costó entrar Hola, porque muchas gracias. Tenía mal el link. Sí, me imagino. ¿Qué pasó, Loli? No, estamos con temporal acá, así que si se me llega a cortar, Es el que viene para acá. seguramente. Me costó un Es el que viene para montón acá. entrar porque se corta internet cada 2 minutos. Ok, Después no pasa pasame nada. la Sí, clase. está grabado desde el comienzo. Llegué a Garófalo. Les decía que Garófalo, sin dejar de considerar a la criminología o considerando el crimen como una cuestión social, en realidad lo que no quería decir en ese momento, y lo termina diciendo en ese libro Criminología de 1885, es que el crimen o la conducta criminal era un fenómeno natural, vaya sin alguna crítica, que era un fenómeno natural y que la sociedad debía tratar de prevenirlo y controlarlo. Estas dos cuestiones que, insisto, subrayenlas, escríbanlas, recuérdenlas, son muy importantes porque es el esquema y la base de lo que trae la influencia europea moderna de esta época, desde 1885 en adelante, porque las ideas que fueron tomadas de Garófalo tenían la importancia de que la pena, como un medio para mantener el orden social, ¿sí? Grandes palabras mal utilizadas en el 1770 y pico, del mantenimiento del orden social a través del castigo, mal usadas, tenía que ver con que lo que Garófalo explica de que la pena sea el medio para mantener el orden social, su idea influyó en la criminología y en la justicia penal italiana, que es en definitiva la que toman los principales autores de la Argentina en el comienzo del 1900. ¿Sí? A ver, hay cuestiones que, como siempre digo, no podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con lo que un autor piense o diga. Me pasa, por ejemplo, a mí con Zaffaroni. Pero uno no puede ser tan obtuso ni caprichoso o necio de comprender que muchas ideas, muchos aportes o muchas construcciones intelectuales realmente generan un despertar intelectual o académico para construir cosas mejores. Y esto es lo que sucedió con estos tres autores, por eso es que considero que por lo menos en estas clases que comenzamos la vez pasada, esta y quizás tengamos que terminar en alguna oportunidad, hacer un estudio exegético y en especial para entender por qué estos tres personajes pensaban de la manera que pensaban. Y de paso hacemos un poquitito de historia, que no tiene nada malo, para que comprendan que además la profesión que uno tiene influye muchísimo en la manera de uno de pensar en el momento de construir una teoría que tiene que ver con el estudio de la conducta criminal, en este caso en particular. Lombroso, y ya nos metemos con su historia, Lombroso era médico, y van a ver que muchos de los autores italianos eran médicos, y van a ver que muchos de los grandes referentes de la criminología en el comienzo del 1900 en la Argentina eran médicos. Lombroso era médico, era criminólogo y era investigador. Nació en Verona, Italia, hace mucho tiempo, 1830 y tantos, no recuerdo tanto, y como les dije, no llega a 1910 y termina muriendo no hace mucho, 19 de octubre, en Italia.
Lombroso seguimos hablando hasta el día de hoy. De hecho, el otro día Lola les comparte, o me compartió mi Sociología General del Fusito, lo seguimos, porque me considero parte de la comunidad académica de la facultad, seguimos enseñando la teoría de Lombroso en la estructura general de una materia tan importante como sociología jurídica. Es decir, no podemos no entender ni comprender cómo se pensaba para, conociendo ese pasado de pensamiento criminológico, poder entender hoy ciertas conductas criminales. Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión por la que se lo reconoce a Lombroso, que tiene que ver con su teoría pionera en el campo de la criminología y la influencia en el positivismo criminológico, parte de considerar en que Lombroso en el 71, 1871, cuando comienza a hacer un recorrido previo, en realidad lo hace al revés. Él, previamente a ser nombrado profesor de medicina legal, que medicina legal para esa época es como ser médico forense, ¿sí? No es exactamente lo mismo, pero estudiar medicina legal tenía que ver con eso, ser médico forense para el estudio o análisis de determinados casos penales. Previo a eso, Lombroso lo que hace es parecido a Howard y Bentham. Lombroso trabajó como médico. Esto es importante, ¿eh? Lombroso, médico, trabajó como médico en distintas prisiones y en hospitales psiquiátricos. Anoten y subrayen, hospitales psiquiátricos, porque esto también tiene que ver cómo influye esto en el pensamiento de cuando veamos el positivismo criminológico en la Argentina. Esto de trabajar como médico en las prisiones y en los psiquiátricos, neuropsiquiátricos, lo llevó a interesarse. Ahí es donde le nace esto de entender por qué los loqueros, como le decían en ese momento, o los psiquiátricos, estaban repletos no de gente loca, sino de gente delincuente. ¿Está? Las reclusiones de las personas que cometían delitos o conductas criminales iban a parar a instituciones neuropsiquiátricas. Su interés en relacionar la criminología con la psiquiatría forense, desde el punto de vista de la medicina, para ser psiquiatra necesita ser médico, en el 71, 1871, en la mejor parte de su vida de Lombroso, es reconocido o nombrado, pero es un gran reconocimiento, como profesor de medicina legal y de antropología criminal en la Universidad de Pavía, donde comenzó investigaciones sobre lo que era justamente, recuerden lo que les dije al principio, la relación entre la biología y la criminalidad. ¿Y qué empieza a estudiar Lombroso? Que es lo que nos trae hoy a considerarlo uno de los fundadores o papá fundador de este positivismo. Habla de una figura muy discutida, una figura muy criticada y una figura archiconocida, que es la del hombre criminal nato, el hombre criminal por naturaleza. Lombroso decía que muchas personas, muchos individuos, nacen predispuestos a cometer delitos debido a características físicas, biológicas anómalas. ¿Sí? Por la sola condición de nacer con determinadas características biológicas, esa persona iba a tender a desarrollar conductas de tipo criminales. Él sostenía que los criminales tenían características físicas que eran distintivas, lo dije la otra vez, lo reitero ahora, frente
amplias, abultadas, medía hasta los centímetros de distancia comparativa de la distancia frontoparietal, las mandíbulas prominentes, las quijadas prominentes, los distintos tipos de orejas, los lóbulos de las orejas, las narices, como les decía hoy, la distancia en diagonal desde la punta de la cabeza hasta la punta de la pera, si los ojos los tenía muy por debajo de la línea general de una cara que él consideraba, casualmente traía del estudio de Da Vinci, del hombre de Vitruvio, consideraba una cara típica, no criminal. A partir de ahí sacaba toda esta estructura y lo diferenciaba de lo que era la población no criminal, haciendo la estructura de un eventual hombre no nato o no naturalmente criminal. Esta teoría, además que recibió críticas y fue recontra controvertida en la época, pero a pesar de esa crítica, que sobre todo estaba basada en la falta de rigor científico y tender a sostener que todo era relacionado con la biología. ¿Qué significa esto en palabras académicas? Que eso sea un determinismo biológico extremo. Los que consideraban que esta crítica podía ser defendida establecían que Lombroso había contribuido significativamente al desarrollo de la criminología moderna porque este enfoque de investigación empírica, de investigación científica, de investigación sobre datos y estadísticas y comenzar a recopilar todos estos estudios, todos estos datos sobre conductas criminales, sobre hechos que se investigaban, sobre personas que habían cometido delitos, sentó las bases para lo que fue un enfoque más científico en la construcción de un estudio, del estudio de una ciencia sobre la base de datos, ¿sí? Sobre la base de construcción de un eje de datos científicos. Y esto es tan importante que esa base fue lo que influyó en definitiva en Fermi, por ejemplo, ¿sí? Fermi, su estructura, su comienzo, su estudio, lo toma de la base de datos, o por lo menos de la estructura de datos, que dejó o que había formalizado Lombroso. Entonces, no solamente en Fermi, sino en otras personas, como Garófalo, entre muchísimas más, pero sobre todo también a Garófalo, ellos tomando la base de lo planteado por Lombroso, desarrollaron mucho más rápido y casi en una misma época una criminología positiva que se centraba en los factores sociales circundantes y psicológicos, además de los biológicos. 3 puntos fundamentales que hoy forman parte de los informes técnicos criminológicos: la estructura biológica, la estructura social y la estructura sociológica. A pesar de todas estas críticas, Lombroso claramente cambió el paradigma de lo que fue la concepción de la criminalidad, que eso no cabe en ninguna duda, y pasando de explicaciones basadas en lo que Beccaria criticaba, que era la moralidad, por primera vez, tomando las ideas de Beccaria, construye enfoques científicos y empíricos. Ese es el legado que nos deja Lombroso al día de hoy. Entre otras cuestiones, recuerden que si en algún momento quisieran buscar, googlear o tienen hasta biblioteca en el Museo del Servicio Penitenciario, El hombre delincuente, que tiene 800.500, El hombre delincuente es la obra, el título del libro, que tiene 10 millones de impresiones, traducciones y un montón de cuestiones más, de 1876. En esa obra, Lombroso presenta por primera vez su teoría del hombre criminal nato. Y después, 20 años después, por allá por casi en 1900,
sí, finalizando el 1800 seguro, porque llega a La Plata antes del llega a La Plata, llega a nombrarse ese libro acá, lo plantea con Adamón, tiene Lombroso un libro que se denominaba Antropología Criminal, en italiano no me va a salir ni por casualidad. El libro profundiza mucho más su teoría, pero agrega ideas sobre la relación entre la antropología y la criminología. No se queda solamente con la biología, sino que empieza a ver que ciertas cuestiones no tenían que solamente ver con lo biológico, sino también que el determinismo biológico estaba influido por cuestiones de antropología y movimientos sociales. Entonces, Lombroso desempeña un papel fundamental en la evolución de la criminología, y Enrico Ferri, tomando, y acá nos metemos con Ferri, tomando todo lo que planteaba Lombroso, a diferencia de Lombroso, Ferri no era médico. Ferri era criminólogo, abogado, y era político. Era un político italiano. En la época en la que él vive, entre 1850 y el 1930, 1956 y 1929, el trabajo que realizó, el impacto que tenía en el campo de la criminología, tenía que ver con el enfoque criminológico, ¿sí? El enfoque de Ferri en el positivismo criminológico tiene que ver con determinar que el crimen estaba determinado por, como les dije al principio de la clase, factores no solo biológicos, no descarta lo de Lombroso, sino que le agrega factores psicológicos y factores sociales, determinando el crimen, y que entonces quienes realizaban esas conductas, es decir, los criminales, debían ser tratados en consecuencia de esos factores biológicos, en consecuencia de esos factores psicológicos y en consecuencia de esos factores sociales. Este estudio que hace estableciendo por qué al hombre delincuente o a quien cometía una conducta criminal debía ser estudiado analizando esos tres factores, el psicológico, el biológico y el social, lo plantea en una obra de 1905 que se llama El positivismo en la ciencia penal, en la que desarrolla un enfoque positivista y tiene una particularidad, manera de sostener a la criminalidad, diciendo que, palabras más, palabras menos, la criminalidad es el resultado. Es decir, ¿no? Si analizamos que la criminalidad es una conducta, que la criminalidad es el resultado de factores sociales y psicológicos. Muy clarito para definir lo que era en el 1905 el crimen. Es el resultado de factores sociales. Tomándose una grapa en algún lugar, che, Ferri, ¿qué considerás? ¿Cómo puedes definir el crimen? Es el resultado de distintos factores sociales y psicológicos. Pónganse a pensar en esa definición. Tremenda la apertura académica que puede haber en tal corta frase para definir lo que es la conducta criminal. A partir de acá, hace un nuevo estudio donde determina en una obra que se denomina Sociología Criminal, donde aborda justamente en profundidad la relación que existe entre la sociedad y el crimen, y cómo la sociedad influye en el crimen y cómo el crimen influye en la sociedad, que era lo que decíamos recién, sobre todo lo que decía David recién. Recuerden, recién hace un ratito, ¿no? Cuando hablábamos de la época de los secuestros express, ¿sí? Cómo la sociedad influía en la necesidad de perseguir, castigar e influir en los políticos para que suban las penas sobre aquellos que secuestraban gentes, pero también esta cuestión influía en la sociedad al punto tal que modificaba hábitos.
hábitos en la manera, en los días que uno salía, cómo no salía, de qué manera salía, qué llevaba cuando salía. En vez de salir solo, salíamos en grupo, en vez de usar autos o camionetas o teléfonos que podrían dar un estatus económico o social, andaban en autos de mucho menor valor, quizás para poder disimular sus ingresos y no formar parte o no ser objetivo de determinadas bandas de delincuentes. Fíjense que no estamos hablando de hace mucho, insisto, 20, 25 años atrás, y estos tipos lo plantean hace prácticamente más de 100 años. Entonces, es de gran importancia cuando uno hace una obra o un pensamiento de tipo académico y se sostiene tanto en el tiempo. Piensen que esto fue en el 1900, estamos hablando en el 2024. Entonces, en estos... Esperen que admito, Julio, en esta gran cantidad de tiempo, de estos días que han pasado desde que se empiezan a construir estas teorías, Fermi ha contribuido enormemente, o por lo menos de forma significativa, a la criminología, porque se enfoca en la prevención, y como les decía hoy al principio, y en el tratamiento, en lugar de simplemente castigar. Prevención y tratamiento versus castigo. Esto, ¿qué aporte nos deja? En que, de cierta manera, hay medidas de reforma social que implicaban el tratamiento de los criminales en lugar de aplicar penas estrictas, retributivas y en forma de castigo. Esta postura de Fermi, el impacto duradero que tiene, por eso le decía que aún hoy podríamos explicar parte de su estructura teórica o académica, se considera, o se lo considera, justamente por eso, como el precursor de la criminología moderna. Y la influencia de Fermi se extendió muchísimo más allá de Italia. El impacto de la criminología del legado de Fermi es tan internacional que las ideas influyeron no solamente en la reforma penitenciaria que realmente o en definitiva hubo, sino en la adopción, les diría, no solamente en la Europa de esa época, sino en la América del Norte, en la América Central y en toda Latinoamérica, en adopción de políticas criminales que en principio estaban más orientadas a la rehabilitación. Por último, y para digamos, cerrar por lo menos el capítulo de padres fundadores, como le llamo yo a este capítulo, Garofalo, que es el otro gran padre fundador del positivismo criminológico, tampoco fue médico, a diferencia de Lombroso. Garofalo era un jurista y un autopercibido criminólogo italiano, que básicamente también, como les decía, o les vengo repitiendo, de la misma época, entre 1850 y 1930, el trabajo de Garofalo tuvo una influencia, para mí, un paso más que Fermi. Y miren que considero que Fermi fue bastante importante. El paso en más, el escalón que sube Garofalo, tiene que ver con la influencia significativa de la teoría del delito en el campo de la criminología. Para aquellos que, en mi caso en particular, ojalá alguno, no sé si alguno o alguna de ustedes estudia Derecho el día que estudien y vean la historia de las teorías criminales, quizás me van a comprender un poco más. Aquellos que somos fundamentalistas del cordobés Soler, me van a entender la importancia de hacer el estudio criminal desde el punto de vista de la concepción de la descripción o la definición del delito de Soler. Garofalo, como jurista, obviamente mucho anterior a Soler,
diría que prácticamente que ni llegó a comprender todo lo que después ese gran autor cordobés escribió. En realidad, Soler toma idea de Garófalo. La importancia tenía que ver con esto, en que explicaba o trataba de hacer, o trató por lo menos, de dejar a la posteridad la creencia sustentada empíricamente, es decir, la necesidad real de que el campo de la criminología no podía estar separado del estudio o de un gran estudio, por eso habla de la teoría, de un gran estudio, teoría del delito. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, ustedes recuerden, apretan el microfonito y se activan. Hay algo que tiene, que se lo voy a decir antes que en algún momento lo encuentren y después en algún momento me lo pregunten. El año pasado una alumna me lo preguntó, se puso a investigar sobre Garófalo y me dice, pero doctor, Garófalo era defensor de la pena de muerte. Y me pongo a analizar eso que me plantea, que es cierto, estaba a favor de la pena de muerte. Cuando yo les digo que Garófalo era jurista, lo que les estoy diciendo, no que era abogado, sí lo había sido para poder ser lo que en definitiva después fue. Garófalo fue juez. Garófalo fue juez en casos criminales. Y es ahí, y desde ahí, donde empieza a estudiar la conducta criminal. ¿Sí? Donde su estudio se basaba en lo que realmente veía que se apuntaba o se investigaba para tratar de comprender qué ocurrió, la famosa verdad objetiva de un juicio criminal, para ver cómo fue el recorrido de la conducta criminal, cómo se investigó y, en definitiva, llamada a tipificarse esa conducta, de acuerdo a que la conducta que se había desarrollado, homicidio, robo, violación, lo que fuera, cómo debía tratarse a nivel retributivo el castigo o la pena sobre la persona en base a esa conducta criminal desarrollada. Entonces, dentro de lo que es la estructura del delito o la teoría del delito, Garófalo se basaba en la idea en que el delito como tal, recuerden lo que decía Ferri de una definición del crimen, Garófalo planteaba que el delito es un fenómeno natural y un producto de la evolución humana. ¿Sí? Sostenía que el delito era un acto antisocial, claramente, no querido por la sociedad, y que violaba normas morales comunes de la sociedad, y que el castigo ante la realización de esa conducta antisocial era necesaria para mantener, ¿qué cosa? El orden social. Prácticamente su estructura del delito era estudiada en base a la sociología. Es decir, introdujo el término delincuente para referirse a las personas, al igual que lo hizo Lombroso, con personas con predisposición innata a cometer delitos, pero no por una cuestión biológica, ni que nacían delincuentes por características físicas, sino que esa predisposición innata a cometer delitos era por una influencia social. Es decir, Garófalo lo que planteaba, para poder explicarle en su momento a esta compañera de ustedes respecto a lo que él consideraba como a favor de la pena de muerte, el enfoque sobre la pena de muerte es lo que planteaba que era una medida disuasiva para prevenir el delito. Y esto, lamentablemente, generó bastantes debates y discusiones en la criminología,
que llevó en algún punto a pensar que estas ideas controvertidas de Garófalo contribuyeron negativamente, pero permitieron el desarrollo de la criminología como disciplina académica. Es decir, a través de una crítica, permitió darse cuenta que las fallas de la teoría o de la estructura académica de los postulados de Garófalo permitieron en definitiva corregir ciertas circunstancias. Entonces, en esa corrección, o por lo menos que de una crítica se transforme en constructiva a los fines de mejorar la instancia del estudio de la criminología, no lo hace menos importante, al contrario, fue el primero que realizó una estructura que permitió un debate crítico, constructivo, a los fines de mejorar, modernizar la cuestión evolutiva de la consideración de la criminología como una ciencia. La teoría, toda la gran estructura de la teoría de Garófalo, tenía incluso mala repercusión por sus conterráneos, es decir, muchos consideraban que tenía un punto de vista muy simplista o lo que hoy conocemos en la estructura sociológica como un reduccionismo social. Era muy reduccionista, le planteaban, estableciendo que se enfatizaba o hacía le daba mucha importancia a reducir, por eso lo de reduccionismo, a reducir que todos los problemas del delincuente estaban en la sociedad, producto de lo que el mismo delincuente le había producido a la sociedad. Enfatizaba que los factores sociales, económicos y psicológicos complejos de las comisiones de los delitos estaban criticados por la sociedad, donde le atribuían a ese delincuente producir justamente esos factores sociales, económicos y psicológicos. Reducía todo a que todo era un problema social. Pero ¿cuál fue su legado? Si bien estas eran las críticas, ¿cuál fue el legado? Lo que les planteaba recién, a la teoría del delito que Garófalo plantea, permitió que la criminología sea entendida como una disciplina académica y se abra el debate sobre la necesidad de que exista un estudio para prevenir el delito. Está bien, a favor de la pena de muerte y considerás que eso es disuasivo. No estoy de acuerdo con eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que el estudio de la pena, sea cual fuere, no la de muerte, puede permitir de cierta manera una disuasión, una prevención. Entonces, prácticamente estoy utilizando desde otro punto de vista la teoría de Garófalo. A eso me refiero, en que contribuyó al desarrollo del estudio de una criminología como una disciplina más académica, que permitía el debate sobre la prevención del delito, la pena o el castigo, y sobre todo, de qué manera modificó el pensamiento y la estructura de muchos criminólogos de su época, lo que llevó en mayor parte a que muchos buscaran, y con esto terminamos, porque llegamos a 9:30, a que muchos buscaran, recuerden que llegamos acá en 1930 aproximadamente, muchos buscaran en las explicaciones de Lombroso, Fermi y Garófalo los orígenes del positivismo criminológico en la Argentina. ¿Por qué? Porque las ideas, no solamente al influir en la criminología como disciplina académica, es importante tener en cuenta que muchas de estas ideas, consideradas ya obsoletas en la Europa, donde ellos la están planteando, porque al principio eran alabados porque traían palabras nuevas o concepciones nuevas, pero en definitiva las críticas terminan sucumbiendo sus teorías, y como pasa en la vida, lo que allá no sirve, acá sirve, y es o fue tomado para empoderarse y embanderarse en que estas contribuciones de ellos hacia lo que fue la criminología permitieran
entender luego lo que fueron los conceptos de desviación o los conceptos de eugenesia desde una perspectiva criminológica, donde la desviación, cuando uno plantea que a nivel criminológico la desviación es aquel que se aparta de un camino, la desviación en este punto central de la criminología es fundamental en cuanto a que además de todo el estudio sociológico que había, las ciencias sociales en general le empezaron a prestar atención. Digo las ciencias sociales en general, porque el estudio de la conducta criminal, la desviación como tal, empieza a formar parte de la creación o formar parte de la currícula de carreras tan importantes como el derecho. ¿Sí? El derecho, y para ser juez tenés que ser abogado. Entonces, sus estudios y principalmente sus investigaciones sobre las desviaciones le permitieron hacer una estructura distintiva entre lo que era la desviación positiva y la desviación negativa, entendiendo que la desviación positiva permitía que un individuo o un grupo se involucrara en comportamientos que consideraba inusuales o no conformes con las normas sociales, pero que no necesariamente eran ilegales o dañinos. Esto es lo que luego en subjetividad y contexto de encierro vamos a denominar marginal. Los marginales, sin que sean entendidos como delincuentes. Pero también se determinaba la desviación negativa como la participación en actividades ilegales, inmorales y socialmente perjudiciales para la sociedad, que implicaban un tipo de desviación que a menudo conducía al sistema de justicia penal a analizar ese tipo de conducta por denuncia, obviamente, y es el foco principal de la criminología. Es ahí donde decía, en resumen, la idea de estos tres padres fundadores de la criminología, que era donde había que prestar atención. El foco de la criminología tenía que estar en la desviación negativa, que incluían el robo, el asesinato, el consumo de drogas ilegales y mil cuestiones más. En cambio, la eugenesia, como concepto, se relacionaba con la mejora selectiva de la calidad genética de la población. ¿A qué les suena esto? Buscar la mejor raza posible. La eugenesia, tomada en esta época, estamos hablando de 1925, 1930, es tomada luego por los muchachos que se pelean por allá, por la zona media, fascismo, nacionalsocialismo y toda la Segunda Guerra Mundial. Desviación, eugenesia y criminal nato hicieron estragos entre el 1930 y el 1950 en Europa. Y es esa la explicación de por qué estas teorías dejaron de tenerse. Eran trash theories, eran teorías basura, que como todas teorías basuras, nosotros las agarramos, las remozamos un poquitito y ya que nadie las usa, las usamos nosotros. Y se vinieron para acá. ¿Sí? ¿Hasta acá llegamos? Cortamos acá, así la clase que viene arrancamos con el ingreso del positivismo criminológico en la Argentina. Ya terminamos con esta unidad y estamos prácticamente al día. ¿Sí? Me despido de todos, que tengan un excelente fin de semana. Loli, en un ratito te comparto el video. Cuando se edite, te comparto el video. Listo. Cuídate, Loli, si hay temporal, que anden todos muy bien, que pasen un excelente fin de semana. Chao, profe. Fin de profe. Record